Muy buenas tardes, Dios pueda bendecirle grandemente. Hoy vamos a compartir un breve tema con ustedes que lleva por título Hablemos sobre el juicio. Estará con nosotros nuestro evangelista Jeffrey Reyes, el cual estará compartiendo con nosotros en esta tarde. Esperemos en el Señor que acá está. Esperamos en el Señor que todo salga bien pulento. Música. Dame tu aliento para hablar tus palabras. Como tú, enséñame cómo se habla en el cielo, porque quiero parecerme más a ti. Yo quiero ser como tú. Ahora sí, mi hermano, te voy a enviar la invitación. Ya te envié la invitación, pero lo voy a hacer nuevamente. Viento para hablar tus palabras. Dame tus ojos, quiero ver como tú. Habla en el cielo. Quiero parecerme más a ti. Para hablar tus palabras. Dame tus ojos, quiero ver como tú. Bendecido David. Hey, Bendiciones. Sabes que hoy nos traicionó al fin. un poco el computador. Hoy pasé la mañana completa ahí tratando de ver si podía resolver ese temita, pero no me dejó. La verdad que no me dejó. Dime, cuéntame, ¿cómo ha estado tu día hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios, al Dios del cielo. Sabes que yo dije, bueno, si el Facebook no nos quiere dejar, vamos a tener que irnos por Instagram, porque igual necesitamos conversar un poquito sobre el juicio. Hablemos sobre el juicio, mi hermano Jeffrey. Un tema un poco muy interesante, el juicio. Hay distintas maneras de hacer un juicio, ¿cierto? ¿Qué es un juicio para ti, Jeffrey? Bueno, Luis, es excelente este tema que vamos a estar hablando aquí. Quisiera compartirlo con mis amigos, pero creo que el en vivo es un poquito complicado compartirlo desde aquí. Sí. Pero bien, antes de empezar, Luis, sería bueno que tengamos una palabra de oración para que el Señor nos dirija esta Por noche. supuesto. Dale. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa tarde. Te pedimos que ahora que vamos a hablar sobre el juicio, que estas palabras que expongamos en esta tarde, Dios, pueda ser de bendición para muchos, los cuales, si no se integran en este momento, más adelante estarán escuchándolo. Te pedimos que tú puedas dirigir a Jeffrey también, para que puedas ser usado grandemente por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en esta tarde. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenido, Jefferson. Entonces la pregunta, Luis. Gracias. La pregunta que me hiciste es, ¿qué es el juicio? El juicio en términos general lo podríamos clasificar como la facultad del entendimiento, una facultad en la cual una persona puede decidir si una acción está bien o está mal. Eso es lo que permite el juicio, decidir si algo está bien o está mal, ya sea un acto personal o un acto que otra persona haya cometido. En República Dominicana, sabes que tú acá en Chile, quiero que usted me informe un poquito.
¿De qué manera más o menos se hacen los juicios allá en República Dominicana? ¿Sabes más o menos un Los procedimiento? juicios aquí, sí, podemos saber, los juicios aquí son un poquito, no se hace de tal magnitud como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cantidad de ellos. Sin embargo, el procedimiento, muchas personas consideran que los juicios aquí son injustos o que los juicios aquí están siendo manipulados, Ya, ya sea por el juez o por la Policía Nacional. Lo que sí podemos decir es que el procedimiento del juicio es un poquito global, un poquito estandarizado, ya que la persona pone la demanda, tiene derecho a su abogado, se presentan ante un juez, tienen un acusador, un abogado en contra, junto con quien hace la demanda. Ese mismo procedimiento estandarizado. Sin embargo, surge lo que es personas que tengan un mal juicio o personas que puedan ser sobornadas a ceder su juicio. Se ve mucho aquí en este país. Sin embargo, es el mismo proceso que podemos ver que es general en todo el mundo. muy bien, bienvenida Julia y Luis Cordero. Pero si supieras que, de acuerdo a lo que me acabas de comentar ahora, al igual que República Dominicana, acá en Chile también la gente piensa de la misma manera. Eso es algo increíble, Sí. que los juicios son injustos, que mayormente la gente hace lo que quiere, están vendidos los jueces, los abogados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé si en República Dominicana, por ejemplo, acá en Chile, cuando una persona comete un delito, mayormente lo que se ve, cuando una persona comete un delito, a esa persona lo apresan o la atrapan. Lo apresan, lo tienen, lo llevan a la comisaría o a la policía, como dice República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que acá la persona lo colocan en investigación, en prisión preventiva. O sea, tú ya cometiste el delito, pero te pueden dejar suelto en casa hasta lo que se va investigando o sea, a lo que se va llevando a cabo el procedimiento. Pero en República Dominicana, a lo que tengo entendido yo, el tiempo que estuve allá, cuando una persona comete un delito, a esa persona automáticamente se queda apresada. La mayoría de los casos, sí. Se queda, puede pasar días allí hasta que se investigue, como por así decirlo, como tú le dijiste, en prisión preventiva. Pero sin embargo, es muy rápido que lo suelten por falta de evidencia o simplemente, como te digo, por comprar, por tener conexiones, cuñas, como se dice aquí, Sí, claro, cuñas en el destacamento. por supuesto. Entonces, eso se ve mucho cómo se vende el juicio de las personas. Exactamente. Las personas se dicen aquí, te estén preguntando, ¿por qué no estamos hablando de juicio? Somos nosotros abogados. No, pero lo que queremos mostrar aquí es que Dios también tiene un juicio. Vamos a hablar un poco acerca del juicio que tiene Dios, comparando con los juicios de los hombres, como hemos estado hablando. La diferencia que podemos encontrar entre el juicio de Dios y entre el juicio de los hombres. Amén, amén, amén. Pero, ¿cómo es un buen juicio? ¿A qué le podemos llevar un buen juicio? Bueno, un buen juicio lo podemos llamar a una capacidad de juzgar adecuadamente, juzgar justamente, ya que la justicia en sí se define como darle a cada quien legítimamente lo que le corresponde. O sea, que dar un buen juicio es una persona que no cede ante sobornos, no cede ante presión, sino que actúa y juzga de acorde a la situación. Juzga y le da merecido a la persona que legítimamente se merece. Eso es lo que consideramos una persona que tiene un buen juicio. Bienvenido, Franco, Patita, 5951, bienvenida. Mira, hace 2 semanas atrás, acá se llevó a cabo un juicio sobre un joven y por homicidio, ¿ya? ¿Qué pasa? Que de acuerdo a las pruebas que se habían presentado en contra de esa persona, había asesinado a una joven.
o sea, una joven se había asesinado por motivo de que esa persona la había violado, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando fueron a juicio, la persona a la cual estaban juzgando no tenían a mano las suficientes pruebas de que ese homicidio que cometió esa joven había sido por causa de él. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que no lo pueden condenar. ¿Por qué? Porque no tenían las pruebas suficientes para condenarlo. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente le niegan la condena a esa persona. Casi, mayormente, la mayoría de las mujeres, hombres, comenzaron a marchar, a hacer escándalo. ¿Por qué? Porque ellos decían que ese juicio, que el juez se había vendido y no condenó a esa persona que debió ser condenada porque esa muchacha asesinó por él, por motivo de él, o sea, por causa de él. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Claro. Que al no estar las suficientes pruebas en contra de él, el joven no pudo ser condenado. Para que vea cómo son los juicios terrenales, cómo son. Pero me dijiste... Claro, sí, eso lo vemos mucho en esta tierra. Que por eso esa es la clave del juicio. El juicio, la clave es la evidencia. Que la evidencia esté allí plasmada, que esté allí escrita o visualmente la evidencia para poder llevar a cabo una sentencia. Por eso siempre en los juicios, tanto terrenales como vamos a ver más adelante en los juicios de Dios, tiene que haber evidencia. Y para llevar a cabo un buen juicio, siempre se necesita la evidencia correcta. Amén. Por eso siempre es muy importante esa información. Amén, 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 amén. ¿Es bueno ser juzgado por Dios? Bueno, como lo describe el salmista David, llama el juicio de Dios como algo que él quiere. Él llama el juicio de Dios como algo que él desea. Miren, por ejemplo, lo que dice Salmos 35, 24. Dice, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren en mí. Amén. Ahí vemos claramente cómo David quiere ser juzgado por Dios. ¿Por qué el juicio de Dios es bueno a diferencia del de los hombres? Porque, como dice en el libro de Primera de Samuel, si los que están aquí recuerdan la historia, cuando el profeta Samuel anda buscando un rey para el pueblo, y el Señor le dice, Samuel ve a personas y dice, bueno, ese se ve bien, ese se ve fuerte, ese podría ser el rey. Samuel consideraba que tenía un buen juicio. Sin embargo, cuando vemos cuando vemos en la palabra de Dios, en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, vemos que dice allí, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. O sea, lo importante es de ser juzgado por Dios, es que Dios mira más allá de lo que puede ver, lo que se puede ver. Dios mira más allá de tus acciones, sino mira a lo profundo de tu corazón. Por eso es bueno ser juzgado por Dios. Y sigue diciendo, por ejemplo, Salmo 26:1 dice, júzgame, Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Amén. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudríllame, Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No sé si tú recuerdas, Luis, ¿qué hizo David? David, a pesar de que era un rey muy bendecido por Dios, David específicamente cayó en adulterio. Sí. Solamente cayó en adulterio, sino que mandó a matar al esposo de la mujer. Y aparte de que pecó grandemente, Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Imagínate. O sea, para que veamos cómo es el juicio de Dios. Si fuera sido los hombres, ¿qué hubiera pasado en ese momento con David? En realidad nosotros, los seres humanos, cuando juzgamos de una manera tal
que ya esa persona la vemos por cualquier lugar y ya la tenemos tachada prácticamente. Ya es como una persona Tachado. terrible ya, ¿entiendes? Pero eso es por nuestro propio pecado igual también. Porque es más fácil nosotros poder juzgar a alguien que juzgarnos nosotros mismos. Correcto. Por eso, claramente, vemos la diferencia entre, y por ejemplo, encontramos gente, personas en la palabra de Dios como Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo perseguía y mataba a los cristianos. Sin embargo, Dios tuvo un encuentro con Saulo. Saulo se convirtió, su nombre cambió a Pablo, y después Pablo predicaba la palabra de Dios. En un juicio terrenal, pues esa persona, Saulo, tenía que pagar por todo lo que hizo. Y no solo eso, sino que para él enmendar eso hubiera sido casi imposible, porque las personas siempre iban a tener esa imagen de él. Sin embargo, cuando Dios cambia, Dios limpia tu pasado, y cuando Dios te perdona, Dios no se acuerda más de tu pecado. Esa es la Amén. diferencia de cuando Dios juzga a cuando juzgan los hombres. Los hombres quizás digan que te perdonen, dicen que te han perdonado, sin embargo, no se olvidan de eso que le hiciste. Exacto. Se quedan con eso allí. ¿Entiendes? Y cuando tú lo haces de nuevo, te lo recuerdan, mira, otra vez me lo hiciste. Entonces tú no estás perdonando. Exactamente, exactamente. Entonces, claramente, es el juicio de los hombres. Sí, como te decía, mayormente somos buenos para juzgar, condenar, señalar, pero cuando se trata de nosotros, queremos que la persona nos traten de una manera tal como que si nosotros no hubiésemos hecho nada. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que es lo mismo que pasó con Moisés en el desierto. ¿Me entiendes? Pero aún así Dios le dio una segunda oportunidad. Claro. Es importante ese caso de Moisés. Vemos que a pesar de que Dios lo llama para que liberte a su pueblo, él va, y cuando él va, él ve que un egipcio se le acerca allí a uno de sus hermanos, y él en su instinto humano mata al egipcio. O sea, allí se le fue y mata al egipcio. ¿Qué pasa? Él de una vez tuvo que huir. Él ya no, el testimonio de él ya no iba a valer ahí en ese momento. Él tuvo que durar 40 años para él poder volver y actuar como si no hubiera pasado nada. O sea, para que veamos la diferencia de cómo es el juicio terrenal. Sin embargo, si es con Dios, cuando nosotros nos dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea que no solamente esto, sino que dice Dios que yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. O sea que si hubiera sido un juicio de Dios, en ese momento Moisés se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios se olvida su pecado y ya siguen como si no hubiera pasado nada. ¿Entienden? Vemos una diferencia clara entre el juicio de los hombres y el juicio de Dios. Dice Jazmín pero que si vivimos en este mundo es tan difícil de no pecar. Claro, por eso es, Yasmín, lo bueno que es el juicio de Dios, porque Dios mira más allá de lo que tú puedas hacer un día. Dios mira más allá de que tú peques hoy. Dios mira tu voluntad que hay en tu corazón. Dios mira lo que tú quieres hacer por Él. Y entonces, con esa voluntad, Él entonces allí impone sus méritos divinos para que te ayude a ti a vencer. O sea que por eso es lo bueno que hace Dios. Dios no solamente nos juzga, sino nos ayuda a salir victoriosos en eso. El Señor, o sea, por eso es diferente. El Señor, aunque nosotros muchas veces caemos en el error, en el pecado, Dios nos mira con ojos de amor. Dios nos mira con ojos de amor. Entonces, Jeffrey, si Dios nos juzga de una manera distinta, ¿cómo son los juicios de Dios? Muy importante la pregunta. Como hemos visto en estos casos bíblicos que hemos mencionado, tales como el de David, el de Samuel, el de Moisés, como vimos ahora, el de Saulo, todos estos son casos podemos definir al juicio de Dios con una sola palabra, que es justo. El juicio de Dios es justo. Esa es la palabra que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, lo encontramos en Salmo 119, Salmo 119, 62, encontramos que dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios.
O sea, que los juicios de Dios son justos. Justo. Aparte de eso, lo vemos claramente en la palabra completa, lo vemos en 2 Tesalonicenses 1:5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecisteis. Y la última cita, Luis, la encontramos en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Amén, amén. O sea que claramente el evangelio de Dios es, el evangelio, el juicio de Dios es justo. Dios juzga, le da legítimamente, no solamente aplicaría yo, Luisa, la definición de justicia a Dios, sino que Dios nos da aún menos de lo que nosotros nos merecemos. Amén. Porque si nosotros, por ejemplo, David, por ejemplo, él cometió allá adulterio, él mató. Lo que la justicia exige es que él muera también. Exacto. El que sea matado, que sea llevado encarcelado. Sin embargo, Dios, como vemos en la palabra completa de él, cuando una persona se arrepiente de corazón, decide, como dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así que Dios se enfoca en eso, en salvar. O sea, aparte de que Él juzga, Él quiere que tú salgas victorioso, a diferencia de un juez terrenal. Un juez terrenal no le importa si tú eres culpable o si eres inocente. Él simplemente te juzga. Y a veces, hasta como hablamos en el inicio, a veces hasta aceptan sobornos para simplemente salir del paso. Pero Dios no sale del paso. Dios quiere que tú salgas victorioso. Dios no quiere que tú salgas culpable. Por eso Dios hace lo posible para que tú salgas victorioso en su juicio. Dice Patita 951 que solo nosotros no podemos, pero con la ayuda de Dios sí. Ella nos dice, por eso es más de Dios y menos de nosotros. Dice Liliana 21, eso es lo lindo de Dios, su gran misericordia. Dios es tan misericordioso. ¿Sí? ¿Decías? Y estamos hablando ahora del juicio, estamos hablando en términos general de cómo juzga Dios, cuál es el juicio de Dios, porque queremos que todos ustedes nos acompañen el 16 de agosto, el domingo 16 de agosto, que vamos a hablar en profundidad del juicio investigador de Dios, de cuándo empieza este juicio, quiénes participan de este juicio. Vamos a saber más en detalle el 16 de agosto, a las 4:30 de la tarde, vamos a saber más en lleno acerca del tema del juicio investigador. Pero hoy estamos aquí compartiendo con ustedes algunos detalles de lo que es el juicio en general, cómo juzga Dios, algunos casos de que Dios haya juzgado, para que vayan teniendo una idea de lo que se hablará el 16 de agosto. Bien, Luis. Exactamente. El domingo 16 de agosto estaremos transmitiendo mediante Facebook Live con nuestro hermano evangelista Jeffrey Reyes, que estará exponiendo la palabra del Señor, esperando que Dios pueda manifestarse grandemente en ese día y que cada persona, cada ser humano que se conecte junto a nosotros pueda salir bendecido y que el Espíritu Santo pueda obrar de tal manera que pueda haber ese cambio, Dios pueda generar ese cambio que nosotros en realidad necesitamos. ¿Sabes qué? Como me hablabas de David ejecutó en su mente el acto, ejecutó. Pero ¿qué hubiese pasado si David solamente ejecutaba en su mente ese pensamiento y no lo llevaba al acto? Delante de los hombres, podríamos decir que no pasó nada, porque allí veríamos que la experiencia del juicio terrenal es que vemos que se mide por las obras, lo que tú haces. Pero esa es otra connotación, por lo que tú dices. Pero el juicio de Dios tiene otra connotación también, que como Dios, así como Dios hace todo lo posible para ver más allá de tus obras, Él también ve tus pensamientos. Él también ve que lo que tú piensas hacer. Porque incluso, esta es la fórmula del pecado, Luis. Si vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Exacto. O sea, el pecado surge aquí en la mente. Primero, no solamente el pecado, surge también hasta con cualquier enfermedad.
primero surge en la mente, de la preocupación de la mente del ser humano, y después se lleva a la acción. O sea que Exacto. desde que, si a usted le pasa, le llega a la mente este pensamiento, un pensamiento de adulterio, un pensamiento de mentira, lo que usted debe hacer en ese momento es pedirle a Dios que reprenda ese pensamiento. Porque si usted piensa en eso, inevitablemente va a llevar a la acción. Porque por eso Dios se fija en el pensamiento también, porque mediante el pensamiento ahí comienza todo. Exacto. Si nosotros solamente pensamos, si él solamente pensaba, eventualmente él lo iba a llevar a la acción. Pero si él solamente pensaba, en ese momento decía, bueno, Señor, reprendo este pensamiento, ayúdame a pensar esto de nuevo. Allí la historia hubiera sido diferente, hubiera sido mejor Pero para si él. te das cuenta, si te das cuenta, David no solamente pensó, ejecutó el pensamiento, pero además de esto, envía a matar al esposo de ella. Esa cosa que pasó tiempo, si tú te fijas, pasó tiempo para él pensar Exacto. que él podía darle para atrás, al menos, bueno, no darle para atrás completamente porque ya había cometido adulterio, pero sin embargo pararlo allí. Pero vemos cómo por cubrir nuestros propios actos, nuestros propios malos actos, a lo que puede llegar un ser humano por cubrir sus propios actos. Exacto. O sea, puede llegar a cometer peores actos del que él cometió previamente para cubrirlo. O sea, eso es algo que no solamente lo vemos con David, lo vemos en la historia, en la vida diaria Exacto. de este mundo. Exactamente. Lo que la gente puede hacer. Sí, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, nosotros cometemos un error tal o cual sea, pero automáticamente nosotros maquinamos, ¿qué puedo yo hacer para remendar o arreglar el asunto? Claro. Eso mismo hizo David. Y Eso mismo hizo David. claro. Bueno, ya cometí el error, ya caí en pecado, me van a juzgar. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Me encanta que hagas esa anotación, porque eso lo encontramos desde el inicio, de Adán y Eva. Exacto. Cuando vamos a Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, como ustedes saben, Dios le dio una orden a Adán y Eva, le dijo que todos los árboles del huerto podían comer, más no el árbol que era del bien, de la ciencia del bien y del mal, que de ese no lo tocaran ni lo coman. Sin embargo, vemos allí, Satanás le tienta, en medio de una serpiente, le dice a Eva que no va a morir, ella toma del árbol y le da a su esposo. Después de que le da a su esposo, sus ojos se abren, dice la Biblia, y no solo eso, miren lo que dice, lo quiero leer textualmente, dice allí en Génesis capítulo 3, verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y después de que ellos hicieron ese pecado, miren lo que dice que ellos quisieron hacer. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos intentaron cubrir lo que habían hecho. Exactamente. Ellos intentaron cubrir su pecado para hacer como que no hubiera pasado nada. Iban a seguir así. Lo mismo que hizo David, lo mismo que hace el ser humano cuando comete una falta. Intentaron cubrir su pecado inmediatamente para disfrazar como que no hubiera pasado nada. Pero miren aquí, la primera vez que vemos en la historia de Juana, que Dios hace un juicio investigador. Miren lo que dice allí. En el verso 8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron ellos. Pero dice, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dice, y Dios le dijo, presta atención aquí, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo le pregunto a ustedes, ¿Dios no sabía que había comido ya Adán y Eva del árbol? Automáticamente. Dios no sabía antes que hubiera pasado. Por supuesto. O sea, Dios es omnisapiente. Dios conoce el futuro, Dios es omnisapiente, Dios sabe lo que pasó. Dios no tiene que preguntarle a ellos nada. Ni incluso Dios, ellos dicen, Él le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabía también dónde estaban. Exacto. O sea, nadie se le puede esconder a Dios. Ahora, ¿por qué usted se preguntará? ¿Por qué Dios entonces le pregunta, ¿dónde tú estás? Y si has comido del árbol que yo te mandé. Es porque Dios está haciendo un juicio investigador. Dios está investigando, no para él saberlo, porque él lo sabe, sino para que el universo esté al tanto de la situación. Para que el universo vea lo que ellos hicieron, no solamente vea, sino para que quede documentado allí en la historia que Dios no solamente dictó una sentencia, sino que hizo la investigación y ellos mismos dieron el fruto. Entonces Dios le pregunta para que quede registrado allí de que
las faltas que ellos cometieron. Entonces, por eso esa es la razón del juicio investigador, no para Dios conocer lo que pasó, porque Dios lo conoce, sino para que esté allí como una constancia, como hablamos al principio, como una evidencia para dictar cualquier sentencia. Por así decirlo, Luis, Dios se cuida. Exacto. Se cuida para que su juicio no se vea mal interpretado. ¿Puede entender? Exactamente. O sea, eso es lo que vemos en la palabra de Dios descrita. Mira, quiero darle una acotación en cuanto a eso. Dice el libro de Historia de la Redención que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que Dios le dijo a ellos era: no se aparten. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le dio? No se aparten. No se aparten. Anden juntos. No se vaya uno por un lado y otro por otro lado. No se aparten. Automáticamente, lo primero que hicieron, automáticamente se separaron. El enemigo Satanás aprovechó el momento, la circunstancia y entró en conversación con Eva. Mira, quiero dar este pequeño detalle. Entró en conversación con Eva. Entonces, en pocas palabras, eso mismo también acontece con nosotros. Cuando nos alejamos, nos apartamos de nuestra pareja, de un amigo, de un hermano, cuando nos apartamos de Dios, entramos en conversación con el enemigo. Y ahí está el gran error. El gran error. Automáticamente entramos en conversación con Satanás, ya. Perdí. Ahí estamos. Automáticamente estamos apresados. Claro. Y entonces vemos allí, en esa circunstancia, a pesar de que ellos cayeron, como tú lo dices allí, sabía que Dios los iba a probar. Dios los probó con ese acto. Por supuesto. Era simple comer de un árbol, pero el más allá no era comer de un árbol, era ver su fidelidad, probar su fidelidad ante el mandato de Dios. Pero ¿qué pasa? Fíjate que Dios no solamente le dio la orden de qué no hacer, sino también le dio la solución, como tú lo leíste. ¿Y cuál es la solución? No se aparten. No se aparten, porque así va a ser más difícil existir. Exactamente. Entonces, Dios no solamente juzga, sino que también Él te da, como lo dijimos anteriormente, la solución para salir victorioso en el juicio. Con anticipación. Esa era la solución que yo tenía. Con anticipación. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es lo que digo, que si Dios nos da o sea, nos da en el mismo instante, nos da la respuesta a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿por qué no obedecemos? ¿Hemos nosotros juzgado alguna vez en el pasado? Nosotros, que si hemos sido juzgados. Sí. Sí, nosotros un día somos día a día, si es por los hombres, somos día a día juzgados por los hombres, tanto por nuestros malos actos como por nuestros buenos actos. Ahora, delante de Dios, nosotros, Dios, claro que sí nos juzga, sin embargo, vemos el principio de cómo juzga Dios. Dios juzga no solamente por lo que tú haces, no solamente por lo que tú dices, sino por lo que hay en tu corazón. Amén. Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón, abra la boca. O sea, lo que está aquí, Dios mira lo que está en la mente del ser humano. Y entonces, mediante lo que está en la mente, es ahí que Dios trabaja. Ahí es que Dios juzga. Sin embargo, como vamos a ver el 16 de agosto, vamos a ver específicamente cuándo se acaba nuestro tiempo. ¿Cuándo podríamos decir que, bueno, para mí ya hay oportunidad? Porque hay personas que piensan que ya no hay oportunidad para ellos. Exacto. Que ya han llegado muy lejos. Han dejado de luchar. Que ya el juicio de Dios ya han llegado más lejos que la misericordia de Dios para alcanzar. Pero el 16 de agosto vamos a ver que aún hay oportunidad para ti. Amén. Aún hay oportunidad. Si tú tienes ese sentimiento de que quizás Dios no te va a perdonar, de que tú quieres hacerle el bien, si tú tienes ese sentimiento, es fruto de que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Amén. Es fruto de que el Espíritu Santo todavía está activo. Pero una persona que ya no hay oportunidad para esa persona, es una persona que no quiere saber de Dios, una persona que ya ha decidido, está renuente a salir del camino de Dios. Y aún así, allí es que podemos decir que esa persona no tiene, y aún así, aunque la persona esté renuente, que no quiera saber absolutamente nada de Dios, el Señor aún le extiende una oportunidad para que veas. Claro. Aún sabiendo Dios que esa persona no quiere absolutamente nada con él, aún así
Él le extiende la oportunidad, le extiende su misericordia, como decía Liliana. Su gran amor Exactamente. es incalculable. Es incalculable. ¿Entiendes? Claro. Entonces, por eso le decía anteriormente, si Dios nos dice, no entremos en conversación con el enemigo, no entremos en conversación con el enemigo. ¿Y cómo entramos nosotros en conversación con el enemigo? Porque Es muy interesante la pregunta. Sí, ¿cómo entramos en conversación? Bueno, usted entra en conversación de distintas maneras. Por ejemplo, comparándolo con el caso de Eva, Eva entró en conversación por hacer algo que Dios le dijo que no haga. ¿Qué Dios le dijo que no haga? Ir a tocar el árbol o mirarlo, o tocarlo o comerlo. Entonces, ese era el pecado que ella no podía hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, lo voy a llevar a un lenguaje más llano, por ejemplo, el adulterio. Nosotros, ese es el mandato de no adulterarás. Cuando nosotros, entonces, estando casados, bienvenido, Abel, Alberto. Vamos y hablamos con una muchacha. Estamos hablando allí con una muchacha, Luis. Estamos hablando tarde en la noche con la muchacha, nuestra esposa está aquí. Automáticamente usted hacer eso, usted está hablando, usted está entrando en conversación con el enemigo. Exacto. ¿Por qué usted está entrando en conversación? Porque usted está abriéndole la puerta al pecado. Usted está abriendo la oportunidad a que por ese medio, entonces usted pueda cometer un pecado. Igual que hizo Eva. No solamente con el adulterio, sino con cualquier pecado. Amén. Cualquier pecado que usted pueda imaginarse. Cuando usted se ve frente a eso y se queda allí mirándolo, allí entonces usted está dando conversación con el enemigo. Y si entramos en conversación con el enemigo, automáticamente usted pierde. Bienvenido, Pascual. Usted pierde. Bienvenido, Alberto. Florian Cruz. Bienvenida, Camila. Mira, es interesante cómo Dios trabaja en la vida de nosotros, los seres humanos. Por nuestra propia voluntad, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero Dios siempre tiene la solución a todo. Pero nosotros muchas veces somos tercos. Queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. No, porque yo soy el que sé. Y como yo haga las cosas, así es que son. ¿Entiendes? Claro. Pero Dios dice que no. Claro. Y por eso vemos... Dale. Sí, por eso vemos claramente que nosotros no podemos vencer por nosotros mismos, como decía allí una joven anteriormente, que es difícil. O sea, es que no es difícil, es imposible vencer por nosotros mismos. La única manera de vencer que nos presenta la palabra de Dios es yendo a aquel que tiene que es la fuente de toda fortaleza, que es la fuente de poder, y es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que pudo vencer y es el único que nos ayuda a nosotros a vencer. Amén, amén. O sea, no podemos nosotros, nuestra justicia, Luis, que es ese texto muy importante, son como trapos de inmundicia. Exacto. O sea, nuestra justicia no vale. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Por eso siempre la justicia es de Dios. Y frecuentemente lo hacemos. Nos justificamos de nuestros males. No, pero lo que estoy haciendo no. Es algo simple, algo sencillo. Por simple y sencillo que sea, para Dios es un pecado. Porque Dios nos mide. Porque Dios nos mide si un pecado es más grande y otro más chico. La Biblia no menciona. Claro, cada pecado tiene su consecuencia. Por eso, claramente, el llamado es siempre, por más que usted considere que usted está dando conversación con el Satanás, por más que usted considere que usted ha llegado lejos, que ya quizás usted no tenga oportunidad de volver, siempre recuerde que en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Amén. En Jesús siempre hay oportunidad para usted poder vencer esto que usted no podía vencer por sí mismo. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Amén. O sea que no importa lo más lejos que tú hayas llegado, lo más injusto que tú hayas sido, aún puedes ser justificado
por Cristo. Amén, amén. Eso es importante que lo tengan. Eso es algo muy, muy, muy importante, la realidad. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar o a depositar nuestras manos, nuestra vida en la mano de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos La pregunta, a que Dios haga el cambio que nosotros necesitamos? es la pregunta que debemos hacernos Luis cada noche. La pregunta que cada ser humano debería hacerse antes de dormir, antes de hacer cualquier cosa. Debe siempre tener en cuenta de que hay una parte que nos corresponde. Una persona dijo anteriormente, Dios hace la mayor parte. Dios hace el 100%, pero hay un por ciento que lo hacemos nosotros. ¿Cuál es eso que hacemos nosotros? Decidir ser justificado por Él. Decidir entregarle nuestra voluntad a Él para que Él entonces pueda obrar conforme a su voluntad. O sea, eso es lo que nos corresponde a nosotros, dejarnos guiar por Él. Amén. Entonces, cada persona debe tomar esa decisión. Cada persona debe decidir, bueno, yo reconozco que no ando bien. Yo reconozco que puedo cambiar, que necesito cambiar. Entonces, cuando tú reconoces eso, ya tú tienes un 50% del problema resuelto. Eso lo dicen los psicólogos. Amén. Cuando tú reconoces que tienes un problema, ya tú tienes el 50% resuelto. Ganado, ya hay un porcentaje. Entonces, eso mismo pasa con Dios. Y lo grande que es Dios, es que cuando tú reconoces que tienes un problema y quieres ser curado, ya entonces tú tienes 100% del problema resuelto. Amén, amén. Porque Dios ya entonces te otorga la cura. Por eso dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios aquí, en el libro de Isaías, lo siguiente al respecto. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que por la sangre de Jesús en la cruz, fuimos nosotros curados del pecado. Fuimos nosotros, ya podemos encontrar la misericordia en Dios. Si miramos, contemplamos la cruz. Amén. Por eso, mira aquí, dice en Isaías 53:5, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. O sea que lo que nos correspondía a nosotros, lo tomó Él. Él vivió nuestra vida para que nosotros viviéramos su vida. O sea, Él sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos vivir la vida suya. Amén. ¿Entiendes? O sea, claramente nosotros podemos ver mediante el sacrificio de Cristo como Él hizo todo por nosotros. Nosotros solamente tenemos que tomar la decisión de seguirle a Él. Bienvenida, Not Yasmin. ¿Sabe qué es lo más hermoso que tiene nuestro Dios? Que Dios, a pesar de lo tan bajo que nosotros caemos, de lo tan hondo o profundo que podamos estar, aún así Él extiende su mano para salvarnos. Así es. Bueno, Luis, estamos llegando al final de nuestro programa. Será bueno saber si alguno de nuestros amigos aquí tiene alguna pregunta. Una pregunta acerca del juicio de Dios, de la misericordia de Dios, el juicio de Dios, para poder responderla. Y también hacer la invitación para el 16 de agosto, que vamos a estar aquí también profundizando en este tema. Quiero darle igual. Estaremos también por Facebook. Sí, estaremos por Facebook Live el día 16 de agosto. Dios mediante, estaremos hablando sobre el juicio investigador. Quiero agradecerle desde acá, desde Chile, a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros, a Cristian, no a Yasmín, Alberto, a Pascual, Anabel, Camila, Luzalli, Moisés, Liliana, Fulton, y a cada uno de los que estuvieron conectados con nosotros en esta tarde, invitarles a que el próximo domingo 16 de agosto estaremos transmitiendo vía Facebook Live sobre el juicio investigador. Igual traemos otro tema muy interesante sobre el Espíritu Santo, así que estén atentos para que puedan salir edificados cada día con cada uno de los temas que llevemos a cabo. Okay. Así que si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en este momento para poder responderla con la ayuda de nuestro Dios y darle finalidad a este Facebook Live de esta tarde. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? Si nadie tiene alguna pregunta, quisiera
terminar con este versículo que se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Para concluir en esta noche, dice, el fin de todo discurso es este. O sea, con esto termina todo discurso, Luis. Amén, amén. Con esto se acaba cualquier tema, cualquier conversación que usted tenga. Y es así. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Amén, gloria a Dios. O sea, eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Guardar los mandamientos de Dios y tenerle, honrarle con nuestras acciones y con nuestras palabras. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a, antes de orar, recuerden, el domingo 16 de agosto vamos a publicar el afiche para que lo tengan ahí los detalles por Facebook Live. Estaremos allí profundizando en el juicio investigador, no se lo pierdan. Entonces, vamos a orar por cada persona que está aquí. Amén, amén. Deposita allí, pongan una manito allí si te quiere que oremos por usted en este momento. Una manito allí. Mira, si tiene algún pedido especial, algún familiar, amigo, enfermo, puede colocarlo acá y estaremos orando por él, por ella. Así que le invito a ir a nuestra página Grupo Enfoque, donde estaremos transmitiendo en vivo el próximo domingo 19, domingo 16, para que puedan salir instruidos. Bien. Bueno, oremos. Cualquier petición que tengan en este momento, vamos a orar por Camila, por Liliana. Amén. ¿Por quién más? Liliana, por Alberto. No a Yasmín, Cristian, por Ramos Dulce y Anabel, Camila, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a orar entonces, Luis. Yo voy a orar. Amén. Bien. Señor y Dios, que buenas sirenas en alturas de los cielos, alabado y glorificado sea por siempre tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos diste de conversar aquí acerca de tu palabra, de tus maravillosos juicios, Señor, que hemos manifestado en tu palabra. Pedimos, Señor, que seamos juzgados, Señor, conforme a tu misericordia. Pedimos, Señor, que cada persona que estuvo aquí, que pudo, aunque sea entrar un momento, se pueda ir con tu bendición. Así sea, sí. Si tiene alguna necesidad física, mental, espiritual, Señor, que pueda ser suplida por ti en estos momentos. Que tú lo puedas bendecir, lo puedas ayudar a mantenerse que tenga una comunión íntima contigo, que pueda seguir estudiando tu palabra y que por más lejos que ellos hayan ido, Señor, que tu misericordia siempre los alcance. Amén. Pedimos allí por Camila, Liliana, Alberto, que estuvieron allí con nosotros desde el inicio. Pedimos, Señor, por también todas las otras personas, Cristian, Fulton, vimos que varias personas entraron. Y cualquier persona, Señor, tú sabes quiénes fueron, que entraron, que puedan irse, Señor, con tu bendición, que tú puedas prosperarles en todo y que tú obres conforme a tu misericordia, Señor. Amén. Gracias por la oportunidad. Despierta el interés en los oyentes para que puedan entrar también el 16 de agosto y que podamos seguir, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos inmensamente a cada uno de ustedes por estar aquí acá con nosotros. Así que Dios pueda bendecirle grandemente y que su paz y su amor esté sobre cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Bendiciones. Nos vemos, Luis. Amén. Bendiciones. Nos vemos el 16 de agosto. Amén. Bendiciones, familia.